Mesa de análisis. Bueno, esta mañana de miércoles están aquí, bienvenidos en este 2020, el primer programa que hacemos juntos este 2020. Alfredo Figueroa, buenos días, bienvenido, feliz año. Feliz año y al auditorio lo mismo, Carmen. Gracias, Alfredo Figueroa, gracias, Gabriel Reyes Sorona por estar aquí, feliz 2020. Muy buenos días, feliz año para todos. Aburridón el inicio, ¿no? No tanto. No tanto, está trepidante este inicio de 2020. Vamos a ver qué dice Donald Trump al ratito a las 10 de la mañana. Vamos a ver qué tipo de situación se va generando después de el asesinato de Soleimani, el muy importante personaje iraní. Y bueno, lo que ocurrió ayer con el ataque a las bases de presencia militar en Irak. Y lo que, bueno, en este momento está en curso, en pocas palabras. Una cubetada de agua fría para distensar fue el tuit del canciller iraní, que bueno, dijo, este es el ataque que hicimos, es proporcional, concluimos y no queremos la guerra. Conclusión, gran tuit. Un tuit por la noche y bueno, estamos muy bien de Donald Trump. De eso, si les parece, hablaremos un poco más adelante, acercándonos más a lo que va a ser el informe o el mensaje o lo que tenga que decir Donald Trump a las 10 de la mañana, tiempo de México. Y en el tema mexicano hay muchos asuntos, pero en el corte, comentabas, Gabriel, sí. Alfredo, el tema de la UIF, que como decía yo con Raúl Olmos, el espléndido periodista que ha hecho esta investigación de las finanzas y de la estructura empresarial de los Legionarios de Cristo, estamos frente a una declaración que hizo ayer Santiago Nieto, donde dice, sí, pues estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el asunto. También se han hablado de otros personajes. ¿Cuántos elementos tiene la UIF hoy en curso? Yo por eso decía, ojalá que la UIF tenga los recursos, los elementos suficientes, técnicos, financieros, de instalaciones, de peritos, de especialistas, porque caramba, tiene una cantidad de temas a la mesa, más los que le pueden faltar. Gabriel, ¿y otros nombres que han aparecido? Sí, llama mucho la atención que entre los nombres que se manejaron el día de ayer está el de Edgar Elías Azar, que probablemente algunos no lo recuerden. Es un personaje muy, muy destacado y relevante, muy vinculado a las finanzas del Partido Revolucionario Institucional. No sé... Edgar Elías Azar, el expresidente del tribunal. Así es. Déjenme regresarme un poquito en la historia. Venga. ¿Dónde surge Edgar Elías Azar a la escena política? Surge como secretario de Finanzas de José Francisco Ruiz Massieu. En aquella época en la cual un día amanecieron expropiando una buena parte de la costa de Acapulco. Y en la cual a quien no reclamaba la propiedad, pues simple y sencillamente se pasaba a poder del Estado de Guerrero. La vinculación entre José Francisco Ruiz Massieu y las finanzas de Edgar Elías vinieron evolucionando de forma muy importante hasta en un momento en el cual él trata de ser diputado federal y no lo consigue. ¿Por qué buscaba él ser diputado? Se decía, buscaba fuero. De la noche a la mañana, un experto en finanzas estatales se vuelve magistrado aquí en la Ciudad de México. Y este magistrado de repente comienza a hacerse muy poderoso. ¿Por qué? Porque comienza a aglutinar a un grupo muy importante de magistrados, a grado tal de decir que con quien había que hablar para arreglar un asunto en la Ciudad de México, si hablaba con Edgar Elías o simple y sencillamente no habría justicia. Esto lo llevó a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia y a una reelección muy debatida y muy discutida, en la cual después de haberse reelecto en condiciones pues poco claras, decide renunciar. Y decide renunciar porque en la nueva Constitución de la Ciudad de México se establecía este Consejo de la Judicatura Independiente del Tribunal Superior de Justicia. Con el que ya acabó la Suprema Corte de Justicia. Así es, con el que acabó la Suprema Corte de Justicia, que era desde mi punto de vista de lo poco valioso
que hay en esta Constitución. Pues sí. Tremendo, ¿no? Tremendo. Eso merece un análisis específico. Solo dejemos el tema aquí, dejemos el tema importantísimo. Estos jueces, uno de los actos de mayor progreso en una Constitución que tiene varios elementos progresistas, en mi opinión, la Suprema Corte, en la lógica conservadora del Poder Judicial en México, lo que hizo fue impedir que hubiese un Consejo de la Judicatura de la ciudad que fuese independiente de los propios jueces. Exactamente. Eso es lo que impidió. Porque lo mismo pasa en lo federal y eso es lo que no... Lo mismo pasa en lo federal y además no querían que ese precedente se sentase para lo que a ellos corresponde. Y por cierto, pésima señal. Y por cierto, ese es el gran debate que hay que tener respecto de la reforma al Poder Judicial que se ha planteado desde el Senado de la República en este año. Lo dejo anotado como uno de los temas fundamentales. Ojalá el señor ministro, presidente de la Corte, algún día hable de esto, ¿no? Sí. Habla de muchas cosas, de muchas. Pero porque esa decisión en conflicto de interés. Gabriel. Mira, obviamente, cuando la Corte decide eso, tú bien lo señalas, hay un conflicto de interés, porque resolver ese asunto es resolver un asunto propio. Como también hay un conflicto de interés cuando le otorgas una pensión a Eduardo Medina Mora, que también alguna vez aquí lo habíamos comentado, y que hoy en día ya está reconocido. Todos estos asuntos en los cuales... ¿Es pensionista? No. No, él es una pensión de estas doradas, de las que da la Suprema Corte de Justicia. No me digan, no es pensionista. Se confirmó la pensión, se confirmó el vehículo. Así es. Se confirmó que salió con... ¿Cómo es posible? Todo el sistema de privilegios. Sí. Muy bien. Hay esta serie de asuntos en los cuales los ministros de la Corte tienen un conflicto de interés y que un Consejo de la Judicatura Federal independiente haría mucho bien al país. Pero bueno, déjenme regresar a Edgar Elías. ¿Qué fue lo que sucedió cuáles eran los objetos de señalamiento reiterados y repetitivos en materia de justicia local? Pues era que resultaba que el personaje era dueño, así como Bartlett, de muchos inmuebles ocupados incluso por unidades y oficinas del gobierno de la Ciudad de México, pero que resultaba que eran sus propiedades y no eran sus propiedades, y curiosamente también la esposa tenía mucho que ver, y comenzó a haber un emporio de librerías, cafeterías y una gran cantidad de negocios relacionados o vinculados entre el Poder Judicial local y Edgar Elías. Obviamente se convirtió en un hombre muy poderoso, de una condición económica inusitadamente inexplicable, pero no solo eso. Después decide el gobierno de Peña Nieto darle una valija diplomática. Países Bajos. Es decir, no les dio una embajada, no le dio una delegación en el internacional. Lo que le dio Peña Nieto después de la votación más baja que un embajador haya tenido en este país es darle una valija diplomática a alguien que estaba siendo señalado por el uso y la relación con grandes cantidades de efectivo. Entonces, obviamente es muy interesante esta investigación que haya hecho la UIF, porque obviamente nos lleva a cómo hay esta relación entre personajes muy importantes de la justicia mexicana y el manejo poco explicado de fortunas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante recordar que no solamente son los legionarios de Cristo los que hoy en día son la nota, sino también, otra vez, personajes del Poder Judicial mexicano que una gran deuda tiene con los mexicanos. ¿Por qué los legionarios de Cristo? Porque obviamente la fuente de ingresos natural de ellos, su fuente natural de ingresos, es una fuente que normalmente es informal. Es decir, tenemos cientos de años manejando un esquema que pasó de los diezmos a muchas formas y esquemas en los cuales no se verifica quién es el aportante, cuál es el monto aportado, ni qué destino se le da. Eso que es normal en las congregaciones eclesiásticas, recibir dinero y manejarlo dinero de una manera pues poco ordenada y organizada en términos legales o formales, pues obviamente llama también a una investigación. Pero no solamente debería de ser respecto de los legionarios de Cristo, sino respecto de todas las agrupaciones que se dedican a este tipo de iluminación del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz del mundo está siendo muy, muy analizada en el extranjero, como todos los temas importantes de este país, y llegan aquí de lado, llegan aquí un poquito, pues ya como de rebote, pero y lamentablemente no solo de rebote, sino que jamás tienen una conclusión. ¿Cuántos temas han iniciado en el extranjero
rebotan en México y jamás tienen una conclusión, y empiezo desde los Gastones Azcárragas y todos estos temas, y el propio Odebrecht, ¿no? Así empezó. Bueno, esto nos conduce a García Luna también, que se declaró no culpable, por cierto, que es otro tema, pero déjame retomar aquí un poquito para escuchar a Alfredo. Nada más para dar el dato más amplio, la colega Janet López Ponce en Milenio ayer publicó que Milenio confirmó que la UIF detectó que el también ex embajador de México ante el Reino de los Países Bajos, Edgar Elías Azar, tenía ingresos por 78 millones de pesos al año por renta, 78 millones de pesos por renta de inmuebles, de los que no está claro su procedencia, pues no corresponden con los ingresos que ha tenido como funcionario público. Así que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de Santiago Nieto denunció, ese es el dato, ¿no? Denunció ante la Fiscalía General de la República a Edgar Elías Azar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito. No es cualquier cosa lo que estamos viendo. El dato que ofrece Milenio en su publicación de ayer, bueno, pues nos da un punto de referencia del tipo de investigación o lo que tú mencionas, Gabriel, la posesión de una cantidad importante de inmuebles y la renta de una cantidad importante de inmuebles que, bueno, no está clara su procedencia y que no corresponden claramente a los ingresos que Edgar Elías Azar ha tenido como funcionario público en México. Y no solo eso, sino que tribunales ocupaban esos edificios. Sí, sus edificios. El Poder Judicial del local ocupaba los edificios señalados que eran propietarios, de los cuales era señalado como propietario el propio de Elías. No un inmueble, eran varios inmuebles en los cuales anticipó la terminación de rentas y ocupó aquellos que eran señalados como de su propiedad. Pues la tarea de la Unidad de Investigaciones de Inteligencia Financiera está aquí, presenta ante la Fiscalía General de la República, que tendrá que investigar por lavado y por enriquecimiento ilícito a Edgar Elías Azar. Bueno, quiero enfocarlo desde dos perspectivas. La primera, desde luego, me parece que el personaje en sí mismo es una persona que estuvo durante muchos años muy cerca, creo que incluso personalmente cerca de Enrique Peña Nieto, en términos de sus relaciones y del tipo de servicios y de vínculo que mantuvieron durante un buen periodo. Por supuesto, todos los elementos vinculados a la corrupción en la Ciudad de México, a la corrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México, de cómo se resuelven los asuntos, a lo que fue el tema de toda la parte, digamos, de la construcción, de los permisos, de las posibilidades de emplear el territorio, todo lo que tiene que ver con una ciudad, de la importancia que tiene la Ciudad de México, que es, sin ninguna duda, por cierto, el lugar, digamos, de mayor valor, ¿no? En términos, digamos, del territorio y de lo que cuesta una vivienda respecto de otros espacios del país. Digo esto porque estamos hablando de un asunto muy relevante en términos del personaje. Pero me quiero enfocar, y esto es algo que me preocupa, un poco centrar la mirada no solamente en este personaje, sino en la UIF misma. Tengo la impresión de que el rol que ha decidido jugar por instrucciones del presidente de la República, el propio Santiago Nieto, que ha sido más compañero de esta mesa en algún momento, es un asunto que debiéramos empezar a analizar, creo que de mejor forma. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo con mucha frecuencia es, digamos, que este asunto de la lucha contra la corrupción se equipara con el trabajo, que qué bueno que esté haciendo, por un lado, Santiago, en donde se habla de un conjunto de investigaciones, en donde déjenme decirlo así, es una tras otra, se dieron datos impresionantes, digamos, en términos del número de denuncias que se van presentando respecto de las del pasado, que provienen de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, hace su trabajo de investigación, pero no hay que olvidar ¿qué es eso de la Unidad de Inteligencia Financiera? Porque de pronto la gente puede pensar que se trata efectivamente de quien hace una investigación, y perdonen, pero la Unidad de Inteligencia Financiera no es el Ministerio Público en México. No, es la Fiscalía. Bueno, pero el que tiene que probar ante un juez, Carmen,
¿Es la Fiscalía? Es la Fiscalía, y el hecho de que yo tenga alertas, transacciones de sospechas, Sí, es decir, digamos, la unidad de inteligencia financiera se está convirtiendo, sí. le toca ir a la Fiscalía, pero se está convirtiendo, digamos, en un eje transversal, digamos, de la sospecha, por buenas razones, de un conjunto, digamos, de prácticas en donde surgen personajes como y muchos otros que han aparecido, digamos, a partir de los trabajos de investigación que se han hecho desde ahí. ¿Por qué quiero centrar un poco la mirada en la unidad de inteligencia financiera? Porque independientemente es muy importante saber cuál es la calidad con la que la unidad de inteligencia financiera está presumiendo delitos que hace del conocimiento, ni siquiera denuncia, que hace del conocimiento del Ministerio Público, porque es el Ministerio Público, quien tiene, digamos, que perseguirles. Pero presenta denuncias también. Sí. No tiene la facultad, sí. Perdónenme, la unidad de inteligencia financiera ¿Da vista? ¿No presenta la información como tal? ¿No como denuncia? No sé si está siendo hay que distinguir. Como unidad. A ver. No tenía facultades. Sí. Como parte de decir, yo inicio el procedimiento. Ellos tienen la obligación de construir una investigación, tienen la evidencia, la presentan ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público es el que, digamos, consigna y determina. No denuncia. Y va ante un juez. Sí. Es decir, el único que acusa en este país es el Ministerio Público. Al ver, final del día. Les propongo. ¿Por qué digo que quiero detenerme ahí? Justo por este debate y por un tema. Podemos seguir presentando indicios de aquí a que se termine el sexenio. La pregunta, y esta es la que me quiero formular, es ¿y cuándo vamos a tener una investigación de esos indicios llevada ante un juez y con consecuencias? Este es parte esencial del proceso, porque si solo nos concentramos... A ver, todo está en curso. Entonces, sí, todo está en curso, entonces hay una cosa que preguntarnos. ¿Qué está pasando del lado de la Fiscalía? Bueno, antes de eso, yo propongo, para no errarle al tema, ¿qué les parece si leo esta pequeña ficha de explicación de lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de México explica de sí misma? Dice la UIF en esta página del gobierno mexicano: con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidos como lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004. La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas en el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, y en su caso presentar denuncias correspondientes ante la autoridad competente. Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal: operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 2. Operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. De eso se trata. Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado mexicano dirigidos a impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La UIF, en el cumplimiento de estándares internacionales de los resultados de la evaluación de México en la cuarta ronda de Gafi en 2017, conjuntamente con un equipo de expertos de Gafi, Gafilat y el Fondo Monetario, la UIF de México obtuvo una calificación de mayoritariamente cumplida, y esto sitúa a la UIF en el mismo nivel de cumplimiento que los homólogos de Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Bueno,
A eso se dedica la UIF. Pero ustedes se preguntarán por qué. Y sí presenta denuncias, en algunos casos. Sí. A ver, porque son en dos el caso temas, de Díaz-Azar, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. ¿Y entonces por qué se habla aquí de enriquecimiento ilícito? A ver, vamos a ver que la evolución entre 2004 y 2017 es enorme. Hay que tomar en consideración primero la existencia de un artículo relativamente novedoso, que es el 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala la obligación de todo funcionario público de presentar denuncia. Por eso puede presentar denuncia. Por eso entonces puede presentar denuncia. Porque cualquiera puede hacerlo. Hagamos otro distingo. Los delitos de naturaleza financiera. Ahora, hagamos otro distingo. Los delitos de naturaleza financiera, como los contenidos en las instituciones de crédito, donde las facultades de la unidad son la presentación de opiniones de delito, y esta opinión de delito es necesaria para poder llevar a cabo el proceso. Hay que distinguirlo. ¿No? Ahora, hay que distinguirlo de otra situación completamente distinta, que es que en funciones en materia de combate al terrorismo y al lavado de dinero, que no es otra cosa sino la detección de recursos de origen de procedencia ilícita, artículo 400 bis del Código Penal Federal, tiene que poner los hechos a consideración del Ministerio Público. Y eso, para efectos, es una denuncia. Entonces, obviamente la UIF tiene en diferentes capacidades la posibilidad de poner en accionamiento este procedimiento que se inicia ante la Fiscalía General y que se abran carpetas de investigación. La determinación para que esta carpeta se abra es de la Fiscalía. La Fiscalía, por supuesto, no presenta denuncias ante sí misma, simplemente consigna los hechos constitutivos probables de delito y con un presunto responsable ante un juez. Ahora, que sí es muy importante, y yo creo que no sé si es por ahí por donde va tu análisis, estas intuiciones, estas presunciones, estas suposiciones tienen tal gravedad que pueden acabar con quien sea. ¿Por qué? Hablábamos en alguna ocasión en esta mesa de un fusilamiento financiero. ¿Qué inocente soporta un fusilamiento financiero? Una vez que la unidad de inteligencia financiera le ha puesto el dedo a alguien y le ha congelado sus cuentas, ¿cuánto tiempo soporta un inocente este procedimiento? Por eso sí tenemos que depende de quién sea, porque tuvimos congelamiento y descongelamiento en el caso Medina Mora. Justamente por los criterios que hizo la Corte. Por los criterios de la Corte, dijo la Por los criterios UIF. de Medina Mora, sí. Fue que y además ahí está latente el conflicto entre el gobierno y la propia Corte y el propio Medina Mora, en términos de tú no puedes estar, digamos, teniendo este tipo de prácticas de esta naturaleza. Ahí hubo un conflicto fuerte entre estas dos unidades. Quiero centrar un poco el análisis en lo siguiente. ¿Qué me preocupa? Me parece que el rol político, público, de una suerte de zar al interior de anticorrupción que se le está otorgando a Santiago Nieto corresponde poco con la estructura que la propia unidad de inteligencia financiera tiene, por una parte, y por otra, con una necesaria, muy necesaria reforma tanto a la Procuraduría como a la propia unidad de inteligencia financiera, como al Poder Judicial. Y digo más, es decir, ¿qué es lo que esencialmente se dedica como actividad a realizar la unidad de inteligencia financiera? Bueno, pues a detectar transacciones de carácter irregular o sospechosas, etcétera, y a conectarlas respecto de un proceso de probable lavado de dinero y otras tantas cosas que tienen que ver, además, con todo lo que tiene que ver con la corrupción. Bueno, si nos quedamos hasta ahí y vamos a un ministerio público que no tiene peritos, que no tiene ministerios públicos que sepan hacer una investigación, que no tiene detectives que sepan hacer una investigación, lo que estamos construyendo es una expectativa de un tamaño enorme para el país. Y a la hora de que esa expectativa, porque evidentemente estamos en un momento del mundo, no solo de México, en donde el solo planteamiento público vuelve a alguien prácticamente culpable de cualquier cosa, independientemente de la evidencia que haya. Sí. Y luego hay un derrumbamiento posible, en muchos de los casos, que va a ser tan grande y va a generar tanta desesperanza como la esperanza que constituyó el hecho de que haber visto en este país corrupción como la hemos visto
y que no terminen consignándose, haciéndose las investigaciones que deben de hacerse. Entonces, a mí me parece, o no, nada más que Carmen, no tenemos evidencia, aquí sí, no tenemos evidencia, lo que tenemos es evidencia, en contrario, de que se esté fortaleciendo la Fiscalía. O dime tú cuál es el presupuesto que ha tenido la Fiscalía. Dime tú dónde está la reforma que necesitamos ya discutir amplia y públicamente sobre cómo se va a redefinir la Fiscalía. Dime tú cómo se va a redefinir la Fiscalía de Anticorrupción del país y la de Asuntos Electorales. Dime cómo vinculamos el tema integral en red de lavado de dinero cuando una fiscalía no ve lavado de dinero y otra fiscalía ve lavado de dinero. A ver, lo que quiero decir es que estamos en un proceso creciente de denuncias, de nuevos personajes, y tenemos olvidada, ya sentimos que con el hecho de que ya apareció en este programa de la mañana y se dijo, ya se acabó. Y la verdad es que ¿cuándo va a llegar al juez? Es decir, déjenme decirlo de otra manera. Y ahí hay casos que podemos revisar de lo que ha pasado en el país. Me extraña, por cierto, estos grandes estándares en 2017. Yo más bien creo que en 2017 la Unidad de Inteligencia Financiera era un instrumento al servicio de la corrupción en México. A ver, hay un tema ahí, por cierto, del tema de la Unidad de Inteligencia Financiera, déjame hacer el paréntesis. Nuestro colega Marcos Martínez Chacón conversó largamente con Santiago Nieto. El año pasado publicamos aquí el trabajo de Marcos sobre esta entrevista, y entre las cosas que están ahí puestas es una investigación abierta en torno a la utilización desde la Consejería Jurídica del gobierno de Peña Nieto con Humberto Castillejos, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, con un grupo de despachos de abogados que congelaban cuentas y luego las descongelaban, y que crearon, dice la hipótesis criminal, una red de extorsión empresarial o de diverso tipo, incluso con narcotraficantes. Sí. Bueno, eso está como uno de los asuntos que Santiago Nieto ha dicho que se está investigando, que involucraría a los más altos niveles de la política mexicana, de Peña Nieto para abajo, o por lo menos de la Consejería Jurídica de Peña Nieto, que sería muy difícil que actuara sin el conocimiento del presidente. Ese es lo que... pues no más. Es este el gran tema. Es este el gran tema. Porque podemos seguir de aquí al 2040... presentando casos sí, sobre los que, después de saber que presumíamos que existía tal cosa, no sabemos una cosa más. Te doy un ejemplo de ayer, por citar algo. Hay un consultor político... Segarra. No sé. Uno muy conocido a nivel internacional, un consultor político del PRI. Que dice que no del PRI, sino que le ha hecho trabajos al PRI y a muchos otros en el mundo, por cierto. De acuerdo. Se dice que este consultor tiene congeladas cuentas en México por asuntos vinculados a probable... Jordi Segarra. Bueno, Jordi Segarra. Muy bien. Que asociado al tema de la investigación de agronitrogenados con Alonso Ancira. Sí, y asociado al expresidente del PRI, que fue quien lo contrató. Y asociado a los gobiernos de los estados, que también lo contrataron. La pregunta es, ya nos pusieron al personaje, ¿no? ¿Qué relación tiene el señor del Estado de México que contrató a esta persona con el tema del lavado de dinero? ¿Qué relación tiene el Partido de Revolución Institucional con el lavado de dinero? ¿Qué relación tiene Enrique Ochoa con el lavado de dinero? Es decir, a lo que voy es a lo siguiente. Ponemos al personaje y decimos, esta gente que colaboró con ese partido, sí, hay que hacer las vistas ahora a las autoridades electorales, a las autoridades ministeriales, y ojo, si queremos en serio combatir la corrupción en México, y déjenme decirlo mejor, si queremos que ya no haya estos niveles de impunidad, no basta con exhibir públicamente a quienes presumimos podrían haber estado implicados en la probable comisión de un delito. Necesitamos instituciones capaces de investigarlos. Y perdón, pero no las tenemos. Oigan, bueno, hagamos un alto en el camino porque, por cierto, recomendable en la lógica de lo que estás analizando, el artículo de Salvador Camarena, un saludo a Salvador, en la Feria del Financiero, hace una revisión puntual de Santiago Nieto. Su columna se llama Tiro Loco Nieto, y al final... No, es una interesante reflexión que, va en este sentido de cosas. Y déjenme leer el último párrafo. Dice Salvador Camarena,
ojalá los casos sean firmes, hace la revisión un poco de lo que estás aquí planteando en su misma revisión del tema, dice, ojalá los casos sean firmes para que no terminen en comedia de enredos típicos de las caricaturas infantiles ya citadas, tiro loco. Ese escenario no se lo merece la sociedad mexicana, los presuntos implicados en las acusaciones, este gobierno, la UIF, ni su titular Santiago Nieto. Tal desenlace no sería nada divertido. Bueno, ahí está todo el tema. Por eso tan importante la reforma, porque este instrumento es tan peligroso que en las manos equivocadas es lo que pasó con Peña Nieto. No, debe ser institucional. Debe ser, y seguiremos hablando del asunto.